Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno reencontrarnos otra vez por este medio para ocuparnos de la palabra del Señor. Estábamos viendo el Evangelio de Lucas. Habíamos comenzado con el capítulo 19, la historia de Jesús y un hombre, un fariseo, un publicano llamado Zaqueo. Ahora nos tocaría comenzar a partir del versículo 11, una parábola que Jesús cuenta en razón del viaje que estaba haciendo. Dice el versículo 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Habíamos visto ya en el pasaje anterior, en el principio del capítulo 19, que la historia se desarrolla en Jericó, una ciudad que estaba a pocos kilómetros, a no muchos kilómetros de Jerusalén. Así que Jesús estaba realizando el último viaje de Galilea a Jerusalén, en donde él iba a ser crucificado, a ser sacrificado. Entonces era un viaje lleno de expectativa. Estaba cerca de la Pascua, así que viajaba mucha gente también con Jesús y de todas partes, porque según el historiador Josefo, más o menos viajaban a Jerusalén y se reunían en Jerusalén más de 2 millones de personas cada vez que se celebraba la Pascua, que era la fiesta judía más importante. Así que ellos iban, y ya se acercaba también la Pascua, hacia Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, los seguidores de Jesús, que creían en él como Mesías, estaban con la expectativa de que cuando Jesús llegara a Jerusalén iba a ocupar el trono de Jerusalén, y desde allí por fin iba a restaurar el reinado y el reino del antiguo rey David, como estaba dicho en las profecías, o por lo menos así ellos tenían interpretadas las profecías, y que desde allí iba a traer prosperidad y iba a haber un gobierno desde Israel. Se iba a gobernar el mundo, al revés de lo que estaba sucediendo en este momento, que el mundo se gobernaba desde Roma, era el imperio romano el que tenía el poder en toda esa región. Eso se rompería y el Mesías desde Israel, desde Jerusalén, gobernaría todo el mundo con justicia, paz, y se restablecería la antigua gloria del pueblo judío. Así que tenían esa expectativa. Por eso creían que cuando llegaban a Jerusalén, como se acercaban a Jerusalén, llegaban a Jerusalén, Jesús iba a tomar el dominio político de Israel para gobernar. Entonces Jesús quiso aclarar, corregir más bien ese pensamiento, que era normal, era común, era lo que se interpretaba. Así le habían enseñado, que el Mesías iba a venir a reinar de una forma política, como cualquier rey de la tierra. Así que Jesús, con esta parábola, trata de corregir esa idea y dice así: un hombre noble, quiere decir que era un hombre que tenía, sangre azul, es decir, tenía, la posibilidad de heredar el reino. No se olviden que estamos hablando de monarquías que se heredaban. Entonces, un hombre noble que formaba parte de la familia real, que tenía en su sangre la dinastía de los reyes. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Para entender esto tenemos que ir un poquito a la historia reciente de Jesús y de los que estaban escuchando esta parábola. Resulta que uno de los hijos de Herodes el Grande, cuando fallece Herodes el Grande, Israel y toda la zona, regiones de Palestina que estaba bajo Herodes el Grande, que también dependía inclusive de Roma, ahora eso iba a ser repartido entre los hijos de Herodes. Y Arquelao viajó hasta Roma, porque así tenía que ser. Los reyes, los que de alguna manera gobernaban a su propio pueblo, que era uno de los sistemas que Roma tenía para mantener la paz en los pueblos y en los países conquistados, les dejaba ser gobernados por sus propios conciudadanos, por un gobernante de la misma nacionalidad, pero bajo la tutela del Imperio Romano. Así que cada vez que un gobernante iba a asumir, tenía que ir a recibir el nombramiento en Roma de parte del emperador. Así que Arquelao en ese momento había ido a Roma, y los judíos, básicamente el partido fariseo, se había opuesto a que Arquelao gobierne y sea rey en Judea. Entonces, al final Arquelao fue nombrado, no rey, pero fue nombrado un gobernante de alguna manera con poder de gobierno.
Entonces Jesús utiliza esa misma imagen porque de alguna manera se da lo mismo. Jesús es investido en su reinado, en su de realeza, de majestad y de realeza por su padre. Así que dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. No es que lo iba a recibir al reino y lo iba a traer al reino. El reino estaba ahí. Lo que iba a recibir es el nombramiento. Iba a recibir el cargo de rey, la realeza. Iba a ser nombrado por alguien que es considerado una autoridad superior. En este caso, por su padre. Su padre era el que le daba el reino. Y llamando, fíjense que esta idea de que se va a un país muy lejano nos da la idea de que el viaje es largo. Antes se viajaba en barco, se viajaba a lomo de animal, los viajes eran muy largos y si se iba a un país lejano nos da la idea de que el regreso no iba a ser pronto, no iba a ser inmediatamente como ellos creían el reinado, iba a buscar el nombramiento y después volvería a tomar posesión del reino ya con el nombramiento realizado. Pero antes de irse, este hombre noble llama a 10 siervos suyos y le dio 10 minas, es decir, una mina a cada uno. Acá podemos hacer un paralelismo con la parábola de los talentos que está en Mateo, aunque tiene sus diferencias de momento en que Jesús contó la parábola, de contexto en donde Jesús hace el relato de esta parábola. En este caso también hay diferencias porque en la parábola de los talentos no se le da la misma cantidad a los distintos siervos. Acá sí se le da una mina. Una mina no era una gran cantidad de dinero, no representaba una gran cantidad de dinero, era poca cosa. Pero a cada uno se le dio una mina y le dijo este hombre noble, negocien entre tanto que vengo, hagan negocios, hagan que esto se multiplique, hagan que este dinero dé frutos, dé rentabilidad. Mientras tanto regreso. Tienen tiempo porque él iba a viajar a un país lejano. Mientras tanto, eso es importante ver que Jesús marca el mientras tanto, que él no está. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, viajaron un grupo de personas, de representantes del pueblo, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Así había pasado con Arquelao. Fue un grupo de judíos hasta Roma para pedir que Arquelao no sea nombrado rey. Fíjense, no queremos que reine sobre nosotros. Eso es lo que Jesús viene a hacer, viene a reinar sobre nosotros. Y muchas veces nosotros y nuestra carne lo que no quiere es que Él venga a reinar sobre nosotros. Queremos que Él nos venga a bendecir, queremos que Él nos venga a solucionar los problemas, que nos venga a sanar, que nos venga a consolar, que nos venga a dar lo que necesitamos. Lo que nos cuesta siempre aceptar es que Él venga a reinar. ¿Y saben qué? Él viene a reinar. Él viene a reinar. Él es el Rey, Él es el Señor. Eso suena hasta poético y en la práctica nos cuesta mucho, ¿cierto? Pero acá hay un grupo de personas, de sus propios conciudadanos. Fíjense que acá tenemos dos grupos. Sus siervos, que son personas teóricamente fieles, que trabajan para él, y el resto, que son conciudadanos, que viven en la misma ciudad, que le rechazan. Me hace acordar al Salmo 2, ¿no? El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cadenas, sus cuerdas, librémonos de Dios. Así está el mundo hoy también. Acá Jesús hace referencia específica en ese momento a los fariseos, pero podemos generalizarlo hoy. Hoy el problema es general, la gente quiere sacarse de encima a Dios, no quiere saber nada de Dios, menos que Dios venga a reinar, es decir, a impartir normas de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Eso molesta, eso irrita, eso es espantoso, ¿no es cierto? Queremos la libertad que en realidad es esclavitud de nuestra pecaminosidad, del pecado, y sabemos dónde terminamos, ¿no? Así que esta gente, como muchas personas a lo largo de la historia, y hoy tenemos muy notable eso, dicen, no queremos que así despectivamente, que reine sobre nosotros. No queremos saber nada de esto. Bueno, aconteció que vuelto él, acá estamos en otro momento. El viaje es largo, pero ahora vuelve. Mientras tanto, fue una comitiva a pedir que no suceda. No querían que él reine. Ahora vuelve él. Bien.
Entonces, ¿quién es el hombre noble? Sabemos quién es el hombre noble. El hombre noble es Jesús, que se fue, vino, murió en la cruz, resucitó y se fue, ascendió a los cielos y se fue. Pero con la promesa de que volverá. Volverá ya no en humillación, sino volverá como juez. Volverá a pedir cuentas. Eso es lo que estamos esperando, lo que se llama la segunda venida, el advenimiento por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo ya en gloria para redimirnos completamente, inclusive nuestros cuerpos. Los que hayan muerto resucitarán, los que estemos vivos seremos transformados y lo recibiremos a Él. Y Él viene a reinar, ¿no? Bien. Entonces, vuelto Él, después de recibir el reino, es decir, ya con el nombramiento, mandó llamar ante Él a aquellos siervos. Yo hubiera dicho, a ver, ¿quiénes son los que se oponían, ¿no? Como que lo más importante. Lo primero que yo vengo a hacer, mi primer acto de gobierno. Tengo un montón de gente amotinada que no quería que yo reinase. A ellos los voy a juzgar. No, este rey viene a juzgar primero a los suyos, ¿no? Porque el juicio comienza por su casa. Dice que aconteció que mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno de ellos. ¿Dónde nos ubicamos entonces? Todavía esto ya es profético, es futuro. Cuando vuelva el Señor, cuando el Señor vuelva, Él se va a ocupar primero de nosotros, los que estemos en su casa, los que Él nos ha dado la salvación, nos ha dado la redención, nos ha dado esta salvación tan grande. Y Él viene a pedir cuenta, a ver qué hicimos durante su ausencia, durante este tiempo, qué hicimos con lo que Él nos dio. Bien. Vino el primero diciendo, Señor, acá está tu mina, el dinero que me diste 1 y te devuelvo 10, 1000%. Qué cantidad de fruto, qué bueno. La verdad que aprovechó ese dinero. No, 10 minas, según estaba leyendo, no alcanzaba más que para comprar una casita, ¿no? No era gran cosa, pero él había hecho que esa mina produzca 10. Fíjense que el noble no le interesaba tanto la producción del dinero porque él lo podía hacer producir y aparte no era gran cantidad de dinero. Jesús lo pone a propósito, esta unidad de medida, la mina. Lo que Jesús está marcando es que el noble y Jesús querían probar el carácter de la persona y enseñar y empujarle a que desarrolle el carácter de administrador. Que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Dice entonces, muy bien, le dice Jesús, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco, porque una mina era poco, fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Claro, él venía rey y como rey necesitaba administradores de confianza. Él venía a establecer su reino y necesitaba administradores de confianza. Esa era la idea, poner a prueba a sus siervos, quienes tenían la capacidad de producir y de ser buenos administradores. Entonces a este que le había dado una sola mina y le trajo 10, bueno, te doy 10 ciudades para que administres en mi reino, ahora que vengo a establecer. Después vino otro y le dice, tu mina ha producido 5 minas. Y también le dijo a tú también gobernarás sobre 5 ciudades, ¿no? Esa era así. Y fueron pasando distintas, los otros a los cuales le había dado minas, le había dado 10. Vino otro y le dijo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Es decir, lo trata de injusto, lo trata de aprovechador, de que se aprovecha del trabajo de los demás. Entonces él les dijo, mal siervo, ¿no? Al otro le había dicho, buen siervo, que es mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero, aunque sea en el banco, para que te den los intereses? Es lo mínimo que uno puede hacer con un dinero. Si quiere que genere dinero,
qué sé yo, uno puede poner un negocio y salirle mal el negocio y perder todo, pero si uno lo pone en el banco, aunque sea en un plazo fijo, algo de interés va a ganar. Ni siquiera eso hizo esta persona. Fíjense la actitud, ¿no? Las personas que creen que Dios es un juez duro, que acá lo importante es no ofender al juez que lo consideran duro. Acá no hay una relación de confianza, de humildad. En el cristiano, por ejemplo, no hay una relación de corazón hacia su Padre, no. El Padre es el Padre celestial, es una persona dura, rígida. Acá este hombre es llamativo porque fíjense que no generó ni una rentabilidad, no dio frutos. Entonces, le dice, quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. Y los otros dijeron, pero si tiene 10. Y Jesús vuelve a repetir, como lo hizo ya anteriormente en otra ocasión, pues yo digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará, ¿no? Fíjense, estamos hablando del momento del juicio, cuando Jesús ya vuelve. Ahí ya es la hora de la verdad, no hay vuelta atrás, es la hora de la verdad. Al que tiene 10, Dios le da para administrar grandes cosas. Lo mismo el que tiene 5, en su capacidad se esforzó. Ahora, el que no tiene nada, si vamos a la parábola de los talentos, donde el que tampoco hizo producir nada, sino que escondió el talento en la tierra, le dice, tú eres así, hombre duro, bla, bla, bla. En la parábola Jesús dice que el hombre, el noble, le dice, siervo perezoso y negligente. Y acá es algo muy importante que quiero decir para cerrar. En la parábola lo que nos está hablando es de que hay un tiempo de gracia, que Él se fue, pero va a volver. Y va a volver como juez. Y en el mientras tanto, nosotros tenemos las bendiciones de Dios, la gracia, el perdón, el poder del Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. Y es necesario, es menester, es urgente que produzcamos fruto, que hagamos que produzca ganancia todo eso que Dios nos dio, ¿no? Ese fruto es el que después va a hablar por nosotros en el día del juicio, ¿no? No importa lo que hayamos hecho, si fuimos lindos, si nos perfumamos, si nos bañamos, si fuimos inteligentes, si tuvimos muchas cosas, si logramos cosas. Lo que se nos va a pedir es el fruto. ¿Hubo fruto o no hubo fruto? Y si, ¿por qué al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará? Porque en ese momento el que no da fruto pierde todo, porque es como que vamos en un río, ¿no? El que no rema contra la corriente se lo lleva a la corriente y aún lo que creía que tenía lo pierde. En este caso el juicio de Dios es muy severo. Claro, después sí termina la parábola diciendo que fue el juicio contra los que se habían opuesto y se habían rebelado y los hizo directamente decapitar. Estamos hablando del juicio ya de las naciones, de las personas que no creyeron en Él y fueron rebeldes. Pero acá lo importante para nosotros es que tenemos que tener en cuenta que el tiempo acá en esta vida hay que aprovecharlo y hay que dar fruto. Dice otra parábola, que es la parábola de la vid, que Jesús es la vid verdadera y toda rama que no da fruto es cortada y echada al fuego. Tiene que ver lo mismo, es lo mismo. El objetivo que tenemos que tener en nuestra vida como cristianos es dar fruto. ¿Cómo? Las cosas que Dios nos dio, en este caso la mina, en este caso de la parábola, ¿no? La mina que Dios nos dio, el don que Dios nos dio. ¿Y cuál es el don? Su gracia, su poder, su Espíritu Santo dentro nuestro tiene que producir algo. No puede ser que pasen los años y estemos enterrados en el mismo punto, estemos amarrados a las mismas cosas. Tiene que suceder cosas. Si la vida de Dios está en nosotros, sí o sí suceden cosas. Es importante que lo revisemos, porque en cualquier momento no, pero va a volver, después del viaje largo, va a volver el rey. Y ya no va a volver como un noble, va a volver como el rey para juzgar primero a los de su casa y después al resto. Qué interesante, qué lindo, qué amonestación. Es para prestar atención, es para revisar un poquito dónde estamos ubicados, cómo estamos enfocados respecto de las cosas que Dios nos ha dado. Gracias por acompañarme hasta acá, que el Señor los bendiga.